me figure la regla de las diagonales, cómo la podría armar, ¿m? A la regla de las diagonales. Esto que estoy haciendo yo ahora, para que vean que no es algo que no pueda hacer, ¿sí? No es algo que no lo pueda hacer si no lo tengo en, en la tabla periódica. ¿M? Puedo ir armándome yo sola mi regla de las diagonales. Bueno, hasta ahí. Es simplemente para mostrar cómo la puedo armar si yo no la tengo. ¿M? Simplemente trazar luego ya unas líneas así, paralelas. ¿M? A ver ahí, así. Bueno, se van dando cuenta, siempre vamos avanzando así. ¿M? O sea, si yo no tengo una tabla periódica con las reglas diagonales, yo la puedo hacer sin problema, escribiendo los subniveles que se van llenando de esa manera. O sea, no es algo que no pueda hacer. Entonces, por ejemplo, supongo que yo quiero escribir lo que me piden allí. Me están pidiendo la configuración electrónica de cation sodio, supongamos. No voy a hacer la de sodio neutro, que para ustedes, y voy a hacer la de oxígeno y anión oxígeno. Entonces, cation sodio, si nosotros vamos a la tabla periódica para sodio, Z vale 11, ¿sí? Eh, Esto, si fuera átomo neutro, me estaría dando el número de electrones y de protones, pero como es cation, ¿coincide o no? ¿O cuánto sería como es cation la cantidad de electrones en este caso? Pueden prender su micrófono, así responden, porque recuerden que lo que escriben en el chat no lo puedo ver una vez que yo estoy trabajando ya en la pantalla. 10, profe. 10. ¿Por qué? Porque esta carga me está diciendo que perdió un electrón, ¿sí? Cuando tiene carga positiva quiere decir que perdió un electrón. Entonces quiere decir que no tiene 11, sino que tiene 10. Bueno, para ir escribiendo la configuración electrónica, entonces avanzo como me indica la flechita y luego subo, voy siguiendo ese orden, así. Es como se va leyendo y llenando los orbitales, ¿sí? Entonces vamos a escribir. Primero es el 1s. Recuerden que cada uno de estos se llena con 2 electrones. Los P se llenan con 6, los D se llenan con 10, los F se llenan con 14. ¿Sí? Todos los que están en esta primera fila se llenan con 2 electrones. Todos los que están en esta columna, perdón. Todos los que están en la segunda columna con 6 electrones. Los que están en esta tercera columna con 10 electrones. Y los que están en esta con 14 electrones. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué los P se llenan con 6? Rápidamente. En realidad cada orbital siempre se llena con 2, pero ¿por qué acá pongo 6, acá 10 y acá 14? Cualquiera puede responder. A ver, chicos, cualquiera puede decirlo. ¿Por qué los orbitales P se llenan con 6 electrones? Porque se subdivide en PX, PY y PZ. Porque hay 3 tipos de orbitales P, esos que nombras. PX, PY, PZ según la orientación que tiene. Y cada uno de ellos se llena con 2, Dos, con sí, 2. electrones. Bueno, me entró una llamada y ya lo apagué. Bueno, les decía entonces que como hay 3 orbitales P, cada uno se llena con 2 electrones. Cuando hablamos de los orbitales P en forma general, como está acá, entonces decimos que se llena en total con 6 electrones. En el caso de los orbitales D, hay 5 tipos de orbitales D
cada uno se llena con 2 electrones, entonces cuando los mencionamos como acá de manera general, o sea que estamos abarcando todos, o sea, los 5 orbitales de 3D, los 5 orbitales 4D, 5 orbitales 5D, en total se llenan con 10 electrones, 2 electrones cada orbital D. Y bueno, los F son 7 orbitales, hay 7 tipos de orbitales, cada uno se llena con 2 electrones, y como cuando yo digo 4F me estoy refiriendo al total de orbitales F que son 7, por eso ponemos 14 electrones, ¿sí? En total. Si yo lo desglosaría, tendría que poner 2 electrones en cada uno de ellos. Bueno, vamos a colocar entonces 10 electrones en la configuración. Entonces comenzamos por 1s, queda 1s, 2. Subo, toca ahora 2s, 2. Vuelvo a subir, toca ahora 2p. Como tengo que colocar 10, me están quedando solamente colocar 6 electrones y justo aceptan 6, entonces así me queda la configuración electrónica del catión sodio. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuánto vale? Ahora sí, ustedes miren su tabla periódica y díganme, yo quiero escribir la configuración electrónica del oxígeno 2 menos. ¿Cuánto vale Z para el oxígeno? Ustedes me van a dictar ahora lo que voy poniendo. 8. Eso es lo que sale en la tabla periódica, ¿sí? 10. ¿Cuánto vale Z? Sería 10. ¿10 qué? ¿Qué sería 10? Es- Electrones. Es bueno, un anión. bien. O sea, como es un anión, esto me está diciendo que, ¿qué? Esa carga menos 2, ¿qué me dice? Acá la carga positiva me indicaba que perdí un electrón. La carga negativa, ¿qué me indica? Que gana Que ganó, ¿cuánto? 2 2 electrones. electrones. Dos, 2 electrones, muy bien. Bueno, entonces, en lugar de tener 8 como átomo neutro, va a tener lo que decía su compañera, 10 electrones. Y eso es lo que tengo que colocar. Al escribir la configuración electrónica, entonces tengo que colocar 10 electrones, no 8 como dice Z, porque es la configuración del anión. Entonces me va a quedar igual que la de arriba. Sigo el mismo orden, me va a quedar tal cual, porque arriba también coloqué este, 10 electrones. ¿Mm? Bueno, cuando tenemos dos especies diferentes que tienen la misma configuración electrónica porque tienen la misma cantidad de electrones. Fíjense, acá tengo que el catión sodio tiene 10 electrones, tiene esta configuración electrónica. Tengo que el anión oxígeno menos 2 tiene 10 electrones y tiene esta configuración electrónica, la misma. Son especies diferentes que tienen la misma cantidad. Entonces se dice, ¿sí?, que el catión sodio y el anión oxígeno son isoelectrónicos. Isoelectrónicos. ¿Mm? Iso significa igual. Entonces, al decir que son isoelectrónicos, estamos diciendo que tienen la misma cantidad de electrones. En ese caso, las especies tienen la misma configuración electrónica, a pesar que son especies diferentes. ¿Está? Bueno, em, eso forma parte del punto uno. Estarían quedando pendientes de la configuración del átomo neutro, pero bueno, eso es más sencillo. En ese caso coincide la cantidad de electrones con Z, ¿sí? Eso quedó para ustedes. En cuanto a la configuración electrónica abreviada, vamos a la tabla periódica. A ver, vamos a agrandar acá lo que se ve. Fíjense en que en la tabla periódica está la Z editora. Debajo del nombre del elemento ustedes tienen escrita la configuración electrónica. Por eso les decía que esta tabla, bueno, es un machete para el parcial, por eso le permitimos en el parcial, depende de lo que se tome, ¿sí? Em,
Si lo que se toma lo pueden sacar de allí, bueno, no se le permite el uso. Y si no, sí. Bueno, fíjense en que eso pasa para cada uno de los elementos que tenemos. Cuando nosotros tenemos uno, 2, 3, 4, 5 de número atómico, tenemos que colocar pocos electrones en la configuración electrónica. Entonces la configuración electrónica es corta, ¿ven? Está escrita acá de manera completa. Pero miren cuando nos vamos más abajo y el número atómico aumenta, o sea que tienen, son elementos con muchos electrones. La configuración electrónica sería larga de escribir y sin embargo fíjense que están escritas de manera corta, porque estas configuraciones donde los elementos tienen muchos electrones serían largas de escribir. Sin embargo, acá están escritas de manera corta, porque están escritas de manera abreviada, que es la otra forma que le pide el ejercicio que le escriban. Fíjense, yo les voy a explicar simplemente dentro de lo que aparece acá, que es una configuración electrónica abreviada para que la sepan, y ustedes después pueden practicar de escribir las que se les piden allí. Por ejemplo, si yo quiero escribir, vamos al fósforo. Vamos al fósforo. Acá está el fósforo. ¿Sí? Su símbolo es P. Él tiene Z igual a 15. Entonces, si yo escribiría su configuración electrónica, sería así. 1 S2 2 S2 2 P6 ya van 10, 3 S2 ya van 12, 3 P, ¿cuántos pondría allí para que tenga 15 en total? Esto es la del fósforo. 3. Acá pondría 3. ¿Sí? Bueno, fíjense en cómo quedaría esa la configuración electrónica completa, pero acá está escrita la abreviada, ¿sí? La abreviada. Bueno, uy. em, bueno, quería correr esto. Bueno, ven la diferencia, ¿sí? Es más larga. Voy a correr esto para que se vea. Ahí. Ahora la voy a escribir rápidamente de nuevo porque necesito que vean la diferencia. Entonces, 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P 3. Ahí está. Esa es la completa y esta es la abreviada. Bueno, ¿cómo se hace para escribir la abreviada? Identifico el periodo donde se encuentra el elemento. Acá está el periodo. El periodo es toda esa fila donde se encuentra en la tabla periódica el elemento en cuestión, que en nuestro caso es el fósforo. Y miro el periodo anterior. Este sería el periodo anterior, lo voy a marcar con una línea roja. El que está arriba es su periodo anterior. Voy hasta el final. Y en el final yo tengo al gas noble más próximo al elemento, pero que es anterior, tiene que ser anterior. Bueno, el anterior al fósforo sería este. Esta última columna es de gases nobles. Bueno, yo tengo que buscar al gas noble anterior. El anterior para el fósforo es el neón, el que está en el periodo anterior al final. Bueno, ese tiene esta configuración electrónica, porque él tiene Z igual a 10. Entonces, yo puedo reemplazar estos 10 electrones de la configuración electrónica del fósforo poniendo entre corchete que en su configuración del fósforo estaría metida la configuración del neón, que él ya coloca 10, y luego copio lo que falta nada más. 3, 3 S2, uy, borramos, 3 S2 3 P 3. Y eso es lo que me aparece como configuración electrónica abreviada. O sea, en definitiva, ¿cómo se escribe la configuración electrónica abreviada? Usando al gas noble más próximo al elemento cuya configuración electrónica abreviada quiero escribir. Pero ¿cuál es el gas noble más próximo? El que se encuentra en el periodo anterior al final. ¿Sí? Ese tiene determinada cantidad de electrones que coloca y después los restantes sí están escritos en los orbitales que siguen de la configuración electrónica completa. Si ustedes se fijan, bueno, eso mismo es lo que pasa para cada uno de los demás elementos. Miren, por ejemplo, acá, selenio. El selenio está en este periodo, por lo tanto, el gas noble que tiene que usar es el que está en el periodo anterior
¿Y quién es? Argón, que él coloca 18 electrones. Entonces, se reemplazan los 18 primeros electrones por el argón escrito entre corchetes, lo que quiere decir que cuando veo esto ya imagino que acá está toda la configuración que corresponde a 18 electrones y después lo que falta poner. ¿M? El resto de la configuración se escribe así. Bueno, eso es la forma en que se escribe una configuración electrónica abreviada. ¿Se entendió? Es simplemente para que sea más corta la escritura de la configuración y no ocupe mucho lugar. ¿Se entendió? Bien. Bueno, de esa manera se escriben. Vamos al seminario. Bien. En el punto 2 se indique cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas representan el estado fundamental de un átomo, cuál es un estado excitado y cuál prohibido. Veamos estas tres primeras que están acá. Las otras para ustedes. ¿Esta qué sería? 1s2, 2s2, 2p7, 3s2. ¿Es fundamental? El prohibido. No, Prohibido. prohibido. Bueno, excitado o prohibido. Sería entonces acá, ustedes me dicen prohibido, prohibido. ¿Por qué? Por el Que Por P no ejemplo, puede 2P7. valer más de 7. Lo máximo que puede valer es 6. P, Sí, mm, eh, digamos que tenés algo bien y algo mal en lo que decís. O sea, no es que P no pueda valer 7. Está bien que hayas notado que eso está mal, pero no lo estás expresando bien. ¿Cómo tendrías que decir? No es la forma en que Porque expresas. Profe, en ¿será por el cada principio de orbital exclusión? puede haber dos electrones nomás. Y P tiene tres tipos de orbitales. Entonces en Ujú. cada uno serían dos electrones que serían seis, por eso no podría haber siete. Bien. ¿Y qué se estaría violando? El principio de exclusión de Pauli. El principio de Pauli. Bien, bien. Eso sería la explicación, ¿sí? O sea, la explicación es porque se está violando el principio de exclusión de Pauli, ya que solamente se pueden colocar dos electrones por orbital. De los orbitales P hay tres tipos, cada tipo coloca dos electrones, por lo tanto no puede haber más de 6 en total. ¿Sí? Esa sería la explicación. El segundo, díganme, ¿es fundamental, excitado o prohibido? Fundamental. Bien, ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación allí? Que no viola ningún principio y Bien, todos sus electrones se encuentran donde tienen que estar. exacto. No se está violando ningún principio de llenado y los electrones están colocados donde tienen que estar. Y el tercero, la tercera configuración, Excitado porque uno de los electrones del orbital P saltó hacia S, hacia el bien, muy 3S. bien, bien. O sea, este se completa con 6 electrones y sin embargo, este está completo y este está incompleto. Y este se supone que es de mayor energía, o sea, debería haberse colocado primero el electrón acá y no acá. Entonces, está excitado. ¿Sí? Siempre que tengamos algún electrón con mayor energía de la que debería tener, está en estado excitado. Bien, ahora vamos al tercer ejercicio. A ver, controlamos. Dice, ¿cuál de los siguientes diagramas de los orbitales es el correcto para la configuración electrónica del estado fundamental del fósforo que tiene Z igual a 15? ¿Y qué reglas violan las otras, las incorrectas? ¿Por qué? ¿Cuál sería la correcta? Tenemos fósforo Z igual a 15. Deberíamos escribirla para, para ver que está todo ok, ¿sí? Que está mal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, así sería, ¿sí? Y bueno, toda esta parte es la configuración recién la habíamos visto, del neón. Entonces, la configuración electrónica abreviada sería así. Esta es la configuración
¿En qué estado estaría esta? Si la escribo así entonces. Fundamental, excitado, prohibido. Fundamental. Fundamental. Bien, fundamental porque acá la hicimos respetando todas las reglas, seguimos todas las reglas. Bueno, entonces ahora acá tienen escrita en A, B, C, D la configuración electrónica usando los casilleritos cuánticos. O sea, cuando usamos los casilleritos cuánticos, cada orbital 3s y cada uno de los 3p se representa por un cuadradito, ¿sí? 3s, un cuadrado, 3px, 3p y 3pz, y se colocan los electrones con flechitas. Si están colocados como tiene que ser con espines opuestos, uno más un medio, el otro menos un medio, tienen que ser una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Si están colocados con las dos flechitas apuntando al mismo lado, quiere decir que las dos están con el mismo número cuántico spin. Están las dos con spin más un medio o menos un medio. Eso significa. Entonces, esta configuración fundamental, ¿cuál de estas cuatro es? Mírenla tranquilos. La B. La A B. ver, ¿todos están de acuerdo? Sí. Esta es. Bien, esa es en estado fundamental. ¿Por qué? Porque esa respeta todas las reglas. Respeta el principio de estructuración de Osborn, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. Está respetando la regla de Hahn. Porque antes de aparear los electrones hay que colocar un electrón en cada orbital p. Y esa está haciendo eso. Bueno, ahora dice, ya hemos identificado la correcta, dice que me preguntan qué reglas violan las incorrectas. Esta, La de Pauli. bien, ¿por qué? Esta de exclusión de Pauli. Porque no puede haber dos electrones con los mismos cuatro números cuánticos, porque estaríamos hablando del mismo electrón. Bien, que se nota acá eso, ¿sí? Porque al tener las dos flechitas apuntando hacia arriba quiere decir que le estoy dando el mismo spin. O sea, o las dos están con más un medio o las dos con menos un medio. Entonces se está violando Pauli. C, ¿qué viola C? La de Hahn. Destrucción de Hahn. Hahn. Bien, este viola la regla de Hahn. ¿Por qué? Porque Hahn establece que al construir los orbitales de un nivel energético se tienen que llenar uno por uno y con el mismo spin. Claro, cuando tengo orbitales de este tipo. Orbitales como estos, como los 3p, se dicen que son degenerados, orbitales degenerados. ¿Por qué? Porque tengo tres orbitales del mismo tipo que son de la misma energía. Cuando tienen tres orbitales distintos, tienen la misma energía, o más orbitales tienen la misma energía, se dicen que son degenerados. Bueno, estos son orbitales degenerados. Cuando tengo ese tipo de orbitales, Hahn dice que primero tengo que colocar un electrón en cada orbital antes de aparear. Entonces hay que colocar así, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque los tres orbitales p, 3p, tienen la misma energía. Entonces hay que darle un electrón a cada uno antes de aparear. Y acá se está apareando un electrón y no se colocó en cada uno. Entonces acá se está violando Hahn. Acá, También construcción de Hahn. también, ¿m? También se está violando Hahn. Bueno, em, con este tipo de notación vieron que uno puede identificar mejor qué principio o qué regla se está violando en el llenado de los orbitales. A veces con la configuración electrónica escrita de la manera normal no se puede evidenciar cuál es el error o qué regla se viola. Por eso es que también se escribe usando los casilleros cuánticos, los orbitales que se van llenando. Bien, para hacer el punto 4, algunos, esto ya lo podemos hacer, pero primero vamos a ir a la teoría.
Esto yo se los voy a pasar para que ustedes ya lo tengan para leerlo. Yo lo que quiero que de los PDF siempre los tomen como la base para sentarse después a estudiar y leer de los libros, ¿sí? Porque en los libros es mucho más todavía lo que ustedes van a encontrar. Esto no pretende por eso reemplazar lo que ustedes pueden estudiar de los libros, pero sí pretende ser una orientación para que ustedes sepan, porque en los libros hay un montón de información, qué leer, a qué vamos a apuntar en las evaluaciones. Vamos a apuntar específicamente a lo que se está explicando en los PDF. Entonces, cuando ustedes agarran un libro, la idea de los PDF es que sea un orientador para que ustedes sepan a qué apunto al estudiar, porque en los libros van a tener mucha más información. Entonces, para que no se agobien, no se vayan a cualquier lado y no se puedan concentrar en lo que realmente le vamos a tomar, es que están los PDF, ¿sí? Son orientadores, orientadores a qué tienen que apuntar cuando leen. Bueno, em, lo primero que se les está explicando en el PDF es que en la tabla periódica, el ordenamiento que nosotros tenemos en la tabla periódica, eh, si ustedes miran cualquier tabla periódica, siempre vemos que aparecen grupos y períodos. Los grupos son cada una de las columnas que aparecen en la tabla periódica y los períodos son las líneas, o sea, las filas, estos. Estos son los períodos. Los períodos son así, horizontales, ¿sí? Y las columnas son los grupos. Estos son los grupos verticales, ¿sí? Eso es lo que me aparece en el ordenamiento que tienen los elementos en la tabla periódica. Y cada uno de esos grupos, o sea, estos, las columnas, son familias de elementos. Cuando nosotros conocemos una familia de personas, muchas veces nos damos cuenta de que son familia porque se parecen, ¿sí? Porque tienen ciertos rasgos. Bueno, acá pasa lo mismo, los elementos pertenecen a determinado grupo o familia porque tienen similitudes, por lo general en su comportamiento químico. ¿M? Entonces, por eso se los llama también familias o grupos de elementos. Y eh, si avanzamos de manera horizontal, en la tabla tenemos los períodos. Esos son períodos. Bueno, ese ordenamiento, en un principio, cabe aclarar que se hizo en base a lo que se conoce como ley periódica. ¿Qué es la ley periódica? La ley periódica es una expresión, una definición de cuál fue el criterio para el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. En un principio se había propuesto que ese ordenamiento se podía hacer en base a las masas atómicas. Hubo varios intentos de armar una tabla periódica y así fueron surgiendo las tríadas, las octavas de Newland, el ordenamiento de la tabla según Mendeleev, ¿m? Pero él se equivocó un poco porque él los ordenó en función de las masas atómicas o pesos atómicos. Y si bien el ordenamiento, fíjense, se parece un poco al que se tiene actualmente, él no logró lograr una tabla periódica completa porque no se habían descubierto tampoco todos los elementos, por eso habían lugares vacíos, pero más o menos logró ubicarlos. Pero lo que pasa es que no es ese el criterio que vale para lograr un ordenamiento correcto. Moseley es el que después propone la ley periódica actual. Él descubrió que básicamente eh, las propiedades que pueden presentar los elementos en su comportamiento químico, sobre todo, dependían más que nada o estaban directamente relacionadas a la carga del núcleo. Y esa carga está directamente relacionada con el número atómico, o sea, un número que me da la cantidad más bien de protones. Y entonces pudo enunciar una ley periódica que sí permitió el ordenamiento actual que tienen los elementos en la tabla periódica, que es la que ustedes tienen enunciada acá en el PDF que yo les comparto. La propiedad de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico, es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear, ¿sí? O sea, con Z. Por eso es que les decía que Z o número atómico es lo que identifica al elemento, el número másico no. Y se lo había explicado porque cuando les hablé de isótopos, ¿sí? Le dije que este,
no puedo tomar al número másico como un criterio para identificar elementos porque están los isótopos, por ejemplo. ¿M? El número atómico sí. Entonces, el ordenamiento que tenemos actual en la tabla periódica están hechos en base a número atómico. Por eso, bueno, en el primer periodo vamos avanzando en la fila y tenemos número 1 para el hidrógeno, 2 para el helio y así avanzamos en el segundo periodo, fíjense, 3, 4, 5, 6 y así va creciendo el número atómico, ¿sí? Vamos bajando y va aumentando. Entonces, en un periodo aumenta el número atómico a medida que vamos avanzando a lo largo de un periodo en forma consecutiva. Y en un grupo también aumenta, ya no en forma consecutiva, pero sí va aumentando el número atómico también cuando voy avanzando hacia abajo en una familia o grupo. Bueno, eh, esas familias reciben nombres específicos, así como las familias de las personas tienen apellidos que los caracterizan, bueno, los elementos en la tabla periódica también tienen nombres que generalmente hace alusión a algún elemento principal del grupo o bien a alguna propiedad que los caracteriza. El primer grupo, el grupo 1, se llama metales alcalinos, el grupo 2, alcalinos térreos. Estos son los nombres que pretendo que ustedes los usen para identificar a los grupos, ¿sí? Todos los elementos que están acá pintados de celeste son considerados del grupo de los metales de transición. Son metales de transición. Del grupo 13, metales térreos, 14 carbonoides, nitrogenoides, grupo 15, grupo 16 son los calcógenos, halógenos, grupo 17, y el grupo 18, o grupo 0, también conocido como grupo 0, el de los gases nobles o gases inertes. Estas dos filas que siempre se suelen representar en las tablas periódicas abajo son las tierras raras o elementos de transición interna también. La primera fila se conoce como lantánidos y la segunda fila como actínidos. ¿M? Bueno, una diferencia importante que se nota dentro de la tabla periódica, por lo general cualquiera que ustedes encuentren, suele tener representado acá en esta parte una especie de línea quebrada, pero que tiene una orientación así diagonal y que justamente esa franja me está haciendo la división entre el comportamiento metálico, que estaría ubicado en este sector, y el comportamiento no metálico en el otro sector a partir de esa franja. Y en esta zona donde está esa franja tenemos comportamiento de semimetal, o sea, elementos que presentan algunas propiedades parecidas a los metales y otras propiedades parecidas a los no metales, porque están justamente en la transición. Eso quiere decir que los alcalinos térreos, metales de transición, o sea, los elementos de transición y los de transición interna, todos ellos son metales, todos ellos son metales, con propiedades muy diferentes, sí, es verdad, son muy diferentes, pero son metales. Los que tengo en esta franja, entonces, semimetales, y los que están de este otro costado son no metales. El único que está puesto acá y que no debería o porque no es metal, es el hidrógeno. Este no es metal, por eso está acá pintadito de verde, y en color verde tengo acá los no metales, pero está puesto acá porque le corresponde estar ahí por su número atómico, 1. Él tiene que estar ahí, pero él por eso no pertenece a los metales alcalinos. Fíjense, en este grupo se llama metales alcalinos, y él es un no metal, por lo tanto el hidrógeno no es un metal alcalino, ¿sí? Así que a no confundirse, que aunque esté ubicado allí, él no pertenece al grupo de los elementos alcalinos. Él es un no metal. Le toca estar allí, nada más. Em, Fíjense la forma en que está estructurada esta tabla. Em, Acá está puesta como si fuera todo una cosa completa, pero acá fíjense que está partida. Y no está partida porque sí, sino que estos lantánidos y actínidos van allí. O sea que en realidad la tabla sería algo así. Acá vendrían lantánidos y actínidos y después ahí seguirían los de transición y
y ya estarían este bloque de no metales. Esto sería esto. Ahí van ellos, ¿sí? Pero sería una tabla periódica muy larga, entonces lo que se hace es ponerla de esta manera. En las tablas periódicas que todos adquirimos en el comercio está así, para que no sea así de larga. ¿Mm? ¿Y a qué grupo pertenecen estos? Fíjense, todos ellos, al 3. ¿Mm? Bueno, acá otra división que es conveniente conocer. Fíjense en que entonces todos los elementos que están colocados acá son los elementos de transición, estos son los de transición interna que en realidad tendrían que estar metidos acá, y los que están pintados de gris, todos los grupos que están pintados de gris acá, reciben el nombre de elementos representativos. ¿A quiénes se llama elementos representativos? A aquellos elementos que cuando están completando su configuración electrónica están llenando orbitales S y P, o S o P. Están llenando esos orbitales. Ellos se llaman elementos representativos. Los demás son de transición o transición interna. ¿Mm? Bueno, acá está cómo sería la tabla si los colocaríamos a los lantánidos y actínidos en donde les toca estar. ¿Ven? Así sería la forma de la tabla en realidad. Bueno, en la tabla también podemos notar qué tipo de orbitales van llenando cada uno de estos elementos cuando le escribimos la configuración electrónica. Em, Estos elementos, los alcalinos y los alcalinos térreos, su configuración electrónica siempre termina en el orbital S. Por eso ellos son el bloque S, quiere decir que ellos están llenando los orbitales S. ¿Por qué digo llenando? Cuando nosotros escribimos la configuración electrónica, por ejemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, ¿cuál está incompleto acá? ¿Qué orbital está incompleto? El ¿A P, cuál? Este. Bueno, esos orbitales que están incompletos me están diciendo a mí en qué bloque está. Cuando están completando los orbitales P, entonces, este elemento está completando orbitales P, entonces yo sé que está por acá. Este es el bloque P. Ese es el bloque P. En cambio, supongamos que la configuración fuera así. Acá 1. ¿Qué orbital está completando? Yo puedo mirar, este está incompleto, está completando orbitales S. Quiere decir entonces que este elemento me cae acá. Ese es el bloque S. Está por ahí. O sea, qué orbitales está llenando me dice a qué bloque pertenece y lo puedo ubicar. ¿Mm? En cambio, si la configuración fuera, por ejemplo, 3S2, 3P6, 4S1, 3D9, supongamos. Lo voy a poner distinto para no pongamos una que tenga 2, 3D5, así. Bueno, ¿qué orbitales incompletos me están apareciendo? Estos, porque los D se llenan con 10 electrones en total. Entonces quiere decir que pertenece al bloque D. D está acá. Ese es el bloque de elementos de transición. ¿Mm? Entonces, cuando yo miro una configuración electrónica, me puedo dar idea en qué zona lo busco al elemento, en qué zona está, en qué bloque está, o sea, qué orbitales va llenando. Y este que está acá abajo, el de los elementos de transición, llenan los orbitales F. Entonces, si a mí en la configuración electrónica me está apareciendo, recuerden que estos se llenan con 14 porque son 7 orbitales, me está apareciendo un F7, por ejemplo, F5, etcétera, y ya sé que entonces el elemento está en esta zona. Puede ser uno de un actínido, un lantánido, pero cae en esa zona. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, en la tabla, nosotros podemos notar también que los elementos pueden pertenecer a determinado bloque. Bloque S, bloque D, bloque P, bloque F, en función
de qué orbitales se está llenando. O sea, tiene completos los demás, pero esos orbitales se están llenando en su configuración electrónica. Bueno, a su vez uno puede notar ciertas características que lo ubican directamente al elemento en determinado grupo. Eso que vimos fue una manera de ubicarlos en el bloque, o sea, de manera bien general. Pero cada grupo tiene la forma en que termina su configuración. Por ejemplo, los alcalinos siempre terminan en, fíjense, en 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 y así. A medida que voy bajando, el número cuántico principal coincide con el periodo. ¿Ven? Miren, el número de periodo me dice qué nivel de energía se está llenando. 2, 2, 2, 2. Nivel 3, periodo 3, se está llenando el nivel 3 de energía. 3, 3, 3, 3. Nivel 5, se está llenando, periodo 5, se está llenando el nivel 5. 5, 5. Está terminando la configuración electrónica en ese nivel de energía. 5. Fíjense en la información que me da el periodo. Entonces el periodo me está diciendo qué capa se está llenando. ¿Mm? ¿Qué capa se está llenando con electrones? Quiere decir que este ya tiene, por ejemplo, este elemento que está acá en el tercer periodo, ya tiene completa su capa 1 y su capa 2. Está llenando la capa 3, el nivel 3 de energía. Y termina en 3S1, el sodio. El magnesio en 3S2. El aluminio está llenando el orbital P, pero él tiene 3S2, 3P1, termina así. ¿Eh? Y el que está en su mismo grupo, 4S2, 4P1. Ven que él termina de la misma manera, pero con un número cuántico principal, una unidad mayor. A medida que voy bajando, aumenta una unidad más porque va aumentando el periodo. Periodo 2, 3, 4, 5, 6, bueno, va cambiando el número cuántico principal que me va indicando en qué periodo está el elemento. ¿Qué más podemos notar? Fíjense que, por ejemplo, para el sodio la configuración electrónica termina en 3S1. Tiene un solo electrón en ese orbital con el que termina la configuración y pertenece al grupo 1A o grupo 1. El magnesio tiene 2 electrones en el orbital 3S y pertenece al grupo 2 o 2A. Así sería acá. Entonces, la configuración electrónica me da información de a qué periodo pertenece el elemento y a qué grupo también de la tabla periódica, que eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, quiero resaltar algo. Bueno, que antes de compartírselo al PDF, lo voy a corregir porque acá hay un error grave en esta imagen, pero hay mucha información que hay en internet está así, le digo, ¿no? O sea, por eso es bueno hacer la corrección para que ustedes no cometan ese error en el parcial porque uno se los va a tachar. Cuando yo nombro a los grupos, puedo nombrarlos de dos maneras. Con los periodos no hay problema. Este es periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5 y así va aumentando hacia abajo, comenzando desde el hidrógeno, sí. El litio está en el periodo 2. Pero con los grupos o familias los numeramos así de manera consecutiva con números arábigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Son 18 grupos en la tabla periódica. Pero también los puedo nombrar con una notación más vieja, esa es más moderna, la que acabo de decir, usando números romanos. Cuando usamos los números romanos para identificar los grupos, hay dos grandes grupos. Los representativos son grupos A. Representativos eran estos y estos. Esos son representativos. Entonces, todos esos son grupos A. Pero se los nombra con números romanos. Entonces, 1A y acá sería 2A. Esto sería 3A. Esto sería 4A, 5A, 6A, 7A y este es el 8A. Esa es la manera correcta.
no con números arábigos. Si ustedes usan la notación vieja, es decir, dividiéndolos en grupos A o B, tienen que poner números romanos, si no está mal. Y si no, tienen que usar la notación que los nombra con números arábigos, pero todo corrido ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 18. Vale también identificarlos así. ¿Mm? Y todos los grupos que son elementos de transición, todos estos, en la notación vieja serían grupos B. Esos son grupos B. Los representativos, entonces dijimos, son grupo A. Y los otros son grupo B. Pero al grupo 3 se lo llama 3B, pero también con números romanos. Entonces acá tendría que poner 3B con números romanos. Acá 4B, 5B, 6B, 7B. Y el grupo 8, 9 y 10 se llama 8B. El 11 es el 1B con números romanos y el 2B, el 12. Así se llaman. ¿Mm? Así que, ojo, ojo con eso. ¿Mm? Si ustedes en el parcial, por ejemplo, ponen el berilio es del grupo 2 o 2A, ponen así, 2 o 2A. Nosotros le vamos a poner mal, porque acá va 2A, ¿sí? Números romanos. ¿Ah? Entonces, a ponerlo bien. Bueno, avanzamos un poquito más. ¿Qué son las propiedades periódicas? Las propiedades periódicas son, como la misma palabra lo dice, propiedades que guardan una variación periódica a medida que nosotros nos movemos, ya sea en un periodo o en un grupo. O sea, cuando yo me desplazo en un grupo, ya sea bajo o subo, o en un periodo me muevo a derecha o a izquierda, esa propiedad presenta una variación regular, ya sea aumenta o disminuye. Esas propiedades que presentan una variación en función de que va aumentando o disminuyendo el número atómico reciben el nombre de propiedades periódicas. Entre esas están estas: radioatómico, radioiónico, potencial atómico efectivo, carácter metálico, energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica, entalpía de hidratación, entre otras, ¿sí? Que vamos a estudiar. Bueno, vamos al radioatómico. El radioatómico nos da una idea del tamaño del átomo, del volumen del átomo, pero ustedes saben que el átomo actual, el modelo atómico actual es un modelo probabilístico. O sea que yo no puedo decir, bueno, acá está el núcleo y acá está el orbital 1s, el 2s, eh, el orbital px, el pi, el pz, y decir, si tengo todo eso, cuál es el tamaño del átomo, porque en realidad no es que haya una existencia real de todos esos orbitales, no, es un modelo probabilístico, o sea, se ha calculado el espacio donde hay probabilidad de encontrar a los electrones que están en cada uno de esos orbitales y se han ido definiendo esas regiones del espacio, que son ideales, ¿sí? Entonces, no se puede determinar así con exactitud el radio del átomo. Entonces, ¿qué estrategia usaron para medir el tamaño del átomo los químicos? Bueno, em, en general, como definición general, se considera que tenemos dos átomos del elemento cuyo tamaño quiero conocer, enlazados por algún tipo de enlace, que puede ser enlace covalente, enlace metálico, enlace iónico, por ejemplo, y se calcula la mitad de la distancia entre los dos núcleos. Entonces, siempre está definido así. Por ejemplo, acá tengo dos
átomos de cloro enlazados por enlace covalente y estos puntitos representan los núcleos de los dos átomos que están enlazados. Entonces, se toma la distancia entre los núcleos y la mitad de esa distancia queda definida como el radio covalente. Si considero dos átomos metálicos enlazados por enlace metálico, por ejemplo, estos dos, esos son los núcleos de esos dos átomos, la distancia entre esos dos átomos dividida a la mitad sería el radio, en ese caso definido como radio metálico porque están enlazados por enlace metálico. Si están enlazados por fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, estos dos átomos de argón, la distancia entre los dos átomos, entre los dos núcleos de los átomos, me permite calcular el radio de Van der Waals como la mitad de esa distancia. ¿Sí? El radio de Van der Waals es la mitad de la distancia entre los dos núcleos de esos dos átomos, enlazados por enlace de Van der Waals. Bueno, y así es como se define el radio atómico. O sea, depende del tipo de enlace que los está vinculando a los elementos, me va a dar un radio eh, un poco diferente. Miren acá, por ejemplo, para el sodio. Radio covalente, si suponemos que están enlazados por enlace covalente de los átomos de sodio, bueno, la mitad de esa distancia es 157 picómetros. Picómetros es una unidad que corresponde a 10 a la menos 12 metros. Es una unidad pequeñita que se usa para medir el radio del átomo, porque como saben el átomo es muy pequeño, entonces se tiene que usar una unidad muy pequeña. ¿M? Por eso es que se usa el picómetro. Muchas veces también se usa Armstrong para medir los radios, ¿sí? Unidades pequeñitas. El mismo átomo de sodio, si le doy el dato del radio metálico, también supongo los átomos de sodio enlazados por enlace metálico, la mitad de esa distancia, 186 picómetros. Miren la diferencia. ¿Por qué? Porque es diferente lo que está pasando en la formación de esos tipos de enlace. Entonces, esa es la razón por la que no da igual. ¿M? Acá les puse la equivalencia en Armstrong y metro, o sea, un Armstrong 10 a la menos 10 metros, un picómetro, nanómetro 10 a la menos 9 metros y picómetro 10 a la menos 12 metros, ¿sí? Porque con estas unidades podemos llegar a trabajar en los problemas. Es necesario entonces que tengan idea de la equivalencia. Bueno, se entendió entonces cómo se mide o se estiman los radios atómicos. ¿Se entendió? ¿Están ahí? Bueno, bueno, eso hace que ustedes tengan, por ejemplo, en la tabla periódica, miren, vamos acá, ven que tienen ahí radio covalente, radio atómico, radio iónico. ¿Eh? Esa es la razón por la que tienen esos valores. Mm. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cómo varía el radio? Ahora vamos a cómo varía el radio. Midiendo, teniendo en claro cómo se miden o se estiman los valores de los radios, entonces ahora podemos ver qué pasa cuando me muevo en un periodo o en un grupo. Por ejemplo, acá tiene una representación de una parte de la tabla periódica, no está todo. Fíjense que acá están el grupo, el bloque S y el bloque P. Es como que de esta representación han sacado a los elementos de transición y transición interna, ¿sí? Y están representados los átomos con esferitas de distinto tamaño y color en función de cómo varía el radio. O sea, no están dibujadas de ese tamaño porque sí, sino que me está dando una idea de cómo varía el tamaño del radio. A medida que me muevo hacia abajo en un grupo, el tamaño del radio aumenta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, la explicación sería, nosotros tenemos el núcleo, distintos niveles de energía, que yo me voy moviendo en este sentido cuando voy hacia abajo en el grupo, porque acá se está yendo el nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 de energía, o sea que estoy yendo en este sentido cada vez más alejado del núcleo.
cuando voy hacia abajo. Eh, Obviamente, si yo miro lo que significa ir avanzando hacia abajo en el grupo, significa que me voy alejando del núcleo. Por lo tanto, es lógico que pueda deducir que el radio va aumentando, el radio del átomo va aumentando a medida que voy hacia abajo, porque voy llenando con los electrones niveles de energía más externos. Entonces, cuando voy hacia abajo en un grupo, el átomo es más grande. Ahora, eh, acá no podemos dejar de mencionar que, por ejemplo, supongo que acá tengo un electrón, acá tengo una cierta cantidad de electrones, acá también. Bueno, entre, acá tengo carga positiva en el núcleo. Ese núcleo ejerce atracción porque es carga opuesta sobre los electrones, ¿sí? Pero consideremos qué le pasa a este que está más lejos. Porque en otras palabras, yo podría esperar, bueno, desde acá hasta acá, ese es el radio, diría. Ese es el radio del átomo, hipotéticamente. Bueno, este núcleo está ejerciendo fuerza de atracción sobre ese electrón porque este tiene carga negativa. Pero resulta que estos electrones, estos que están en el medio, como tienen la misma carga que este electrón, ejercen fuerza de repulsión. Entonces, hay una fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre este electrón, pero a su vez hay una fuerza de repulsión entre electrones. Este ejerce una fuerza de repulsión y este ejerce una fuerza de atracción. Al final, termina habiendo una situación de equilibrio entre estas fuerzas que define la posición final de este electrón respecto del núcleo. Estos ejercen entonces una especie de fuerza que se opone a la atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico. Esta fuerza que se opone se le suele llamar efecto pantalla. ¿Por qué? Porque hacen de pantalla como que ponen una pantalla que minimiza la atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico. ¿Cuál es la consecuencia de ese efecto pantalla? Que aumenta o que disminuye la fuerza de atracción del núcleo. ¿Qué les parece? ¿Qué hace el efecto pantalla? ¿Aumenta o disminuye la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Ese efecto pantalla disminuye. Pero resulta que estos electrones no apantallan igual que estos. Un electrón que yo tenga acá tampoco apantalla de la misma manera que estos. Entonces, los electrones que están compartiendo nivel de energía con el electrón, respecto del cual yo quiero saber qué tan atraído está por el núcleo, estos electrones ejercen efecto pantalla hasta los que están colocados en el mismo nivel también, estos que están internos también, eh, pero en distinto grado. ¿Y cuál es la consecuencia final? Minimizan la fuerza de atracción del núcleo. Entonces, el tamaño que yo podría esperar del átomo termina siendo un poco menor que el que esperaría tener teniendo en cuenta la carga del núcleo, porque estos electrones que están allí en el medio lo minimizan la carga que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico. Entonces se habla de que, bueno, recuerden que Z, número atómico, me da la cantidad de protones. O sea que si yo conozco Z, conozco la carga nuclear, conozco cuántos protones están ejerciendo fuerza de atracción sobre este electrón. Entonces, si yo conozco Z, yo puedo tener una idea de qué carga están ejerciendo el núcleo sobre el electrón periférico. Pero como hay electrones internos que minimizan esa fuerza de atracción, yo puedo afectar esta carga, calcular cuánto ellos la minimizan y calcular un Z que se llama Z efectivo. Ese Z efectivo es una carga nuclear efectiva, ¿m? Que se calcula restándole a la carga nuclear real que está dada por el número atómico por el efecto pantalla que ejercen estos electrones. Si yo a este le resto, hago esta resta, a Z le resto ese efecto pantalla, obtengo un Z efectivo, o sea, una carga real de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico. ¿Mm? ¿Se entiende lo que es el Z efectivo entonces?
es una carga nuclear real que se calcula restándole a la carga nuclear, o sea, al Z, número atómico, le resto el efecto pantalla que ejercen los electrones internos, sobre todo, minimizando la fuerza de atracción del núcleo. Y eso afecta el tamaño del átomo y las propiedades que tiene ese elemento porque va a tener el electrón periférico más o menos atraído. ¿Y cuál es la importancia de ese electrón periférico? Este electrón periférico es muy importante para los elementos porque los electrones de la última capa son los que participan en la formación del enlace. Cuando se comparten, cuando se pierden, cuando se ganan esos electrones que están en la última capa, se forman enlaces covalentes, iónicos, etcétera, que le dan cierta propiedad a ese elemento. Y como ese electrón está atraído más o menos según cómo sea ese Z efectivo, al átomo le resulta más fácil perderlo, ganarlo, compartirlo y de allí la posibilidad de formar distintos tipos de enlaces. Entonces tiene mucha importancia eh, ese Z efectivo, ese efecto pantalla, el tamaño final del átomo. Bueno, en otras palabras, el rayo atómico aumenta hacia abajo. ¿Por qué? Porque si bien la carga del núcleo va a ir aumentando a medida que voy hacia abajo, va aumentando porque va aumentando el número atómico, o sea que cada vez tengo más protones en el núcleo, o sea que cada vez el núcleo está más cargado. Pero ese electrón que voy colocando, lo voy colocando más lejos. Lo voy colocando acá en el nivel 2, acá en el nivel 3, acá en el nivel 4, 5, 6, o sea, cada vez el electrón está más lejos. Entonces el radio termina siendo igual grande, aunque la carga nuclear sea grande, porque está más lejos colocado el electrón. ¿Qué pasa cuando me muevo en un periodo? En la medida que me voy moviendo en un periodo, el átomo se hace cada vez más chiquito. Ustedes dirán, pero ¿por qué si también va aumentando el número atómico? Sí va aumentando. El número atómico, recuerden que hemos visto en la tabla periódica que va aumentando cuando voy moviéndome en un periodo. O sea que el núcleo cada vez está más cargado cuando me voy moviendo así. Está más cargado. O sea, el núcleo lo atrae más fuerte al electrón que voy colocando. Deberíamos pensar, bueno, se va a hacer cada vez más chiquito, pero no, lo que pasa, sí se hace cada vez más chiquito y acá no se agranda como pasa en un grupo, porque acá el electrón que voy colocando siempre se va colocando en el mismo periodo, en el mismo nivel. Miren, acá, periodo 2, todos estos elementos que están acá están colocando un electrón más, pero en el mismo nivel. Se coloca en el mismo nivel y el núcleo cada vez está más cargado. Entonces, cuando yo estoy en un periodo, ¿qué me tengo que imaginar? Em, Acá en el periodo estoy siempre colocando un electrón. Cuando paso acá, coloco otro electrón, pero siempre en el mismo nivel. Cuando paso acá, otro electrón, pero en el mismo nivel. Eso pasa en un periodo. Y el núcleo cada vez está más cargado. Entonces, termina siendo importante la fuerza de atracción, porque es como que lo estaría colocando, imagínense, en una carga a la misma distancia y el núcleo cada vez más cargado, entonces ejerce más fuerza de atracción. Eso es lo que hace que cada vez se vaya haciendo más chiquito, disminuye el radio. ¿M? Hacia acá disminuye, porque el núcleo se va cargando y el electrón se coloca en el mismo nivel. No pasa lo mismo en un grupo porque el núcleo se va haciendo cada vez más cargado, pero se va colocando más lejos, cada vez más lejos, a medida que voy avanzando en el grupo, cada vez va más lejos el electrón. Entonces termina agrandándose el tamaño atómico. Esa es la explicación. Bueno, ahora con respecto a la variación de los rayos iónicos. Esto prefiero explicarlo em, haciendo un esquemita, porque esto es el núcleo. Acá tengo 2 electrones, un electrón. ¿M? Em, Supongamos que acá tengo 1, 2,
3 protones y 3 electrones. ¿Sí? Em, Así sería átomo neutro. Vamos acá. Tomemos al litio. Z igual a 3, número másico 7. Entonces sería así. ¿M? Tiene como Z igual a 3, 3 protones y 3 electrones. Esto es litio, átomo neutro. Si pierde un electrón, pierden los más externos. Ese se va, ¿sí? Se va y entonces me queda así. Y ahí no tiene nada. ¿M? ¿Se dan cuenta entonces que acá se me acabó el átomo ahora? Este es el litio más 1. ¿Cuál es más pequeño entonces? Acá pasó esto, litio 0 pasó a litio más 1. ¿Por qué? Porque se perdió un electrón. Este electrón se perdió. Ya no está. Pasé de esto a esto. Entonces, siempre el catión es más pequeño que el átomo neutro. ¿Sí? Entonces, el radio del catión litio es menor que el radio de litio 0, que sería el átomo neutro, cuando tiene todos los electrones. Y eso pasa siempre. Cuanto más electrones pierda, un átomo se va haciendo más pequeño. Es más pequeño. ¿M? Entonces, cuando yo tenga cationes, cuanto más cargados sean esos cationes y son del mismo elemento, son más pequeños. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, ¿me dicen si se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, me interesa que lo vayan entendiendo, porque supongo que esto se pregunta en el parcial. No les pido solo la variación, les pido la explicación. ¿M? Y la explicación normalmente suele tener más puntaje que la respuesta. O sea, cuando se pregunta algo así, ustedes responden, aumenta, disminuye, pero o es mayor, es menor. De los 10 puntos eso vale 2. Los otros 8 puntos restantes son la explicación. ¿Sí? De allí que me importe que lo entiendan. Bueno, cuando nosotros al revés pasamos, pongamos cloro, tiene 17 electrones, porque Z vale 17. Si tengo cloro, átomo neutro, yo voy a tener acá en su núcleo, voy a tener 17 protones. Y luego voy a tener acá, voy a tener los electrones. ¿Sí? Si yo escribo la configuración electrónica, eso me va a decir cuántos coloco en cada uno. Voy a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, acá van 10, 12, 15, 17. Bueno, 17 electrones. ¿Ahí está bien? Entonces, en la capa 1, esta sería la capa 1, el número cuántico principal me dice en qué capa están. Estos 2 electrones están en la capa 1. Esto es n igual a 1. Entonces ahí hay 2 electrones. En n igual a 2 sería toda esta capa que tiene el número 2 cuántico principal. Hay 2 y 6, 8 electrones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la capa 3, esta sería n igual a 2, n igual a 3. Tengo 2 y 5, 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, hay una regla que se llama regla del octeto, que me dice que los elementos para quedar estables tienden a adquirir la configuración electrónica de un gas noble. Si nos fijamos en la tabla periódica, los gases nobles tienen
8 electrones en su capa más externa y le da estabilidad. Entonces, cuando reaccionan, ya sean compartiendo, perdiendo, ganando electrones, los otros elementos lo que hacen es quedar con 8 electrones en la capa más externa. Entonces, ¿qué podría hacer el cloro para quedar estable? Pierde los 7 electrones y se queda con la capa anterior que tiene 8, o bien gana un electrón y completa el octeto en la última capa. Tiene esas dos opciones. ¿Cuál es la más fácil para el cloro? ¿Perder 7 o ganar uno? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es más fácil para el Ganar cloro? uno. Ganar uno. Entonces, el cloro tiene tendencia a ganar. Gana ese electrón, completa el octeto. Pero al ganarlo, ¿en qué se transformó? Pasó de cloro cero a qué? Si ganó un electrón, ¿en qué se transformó? Cloro menos En 1. anión. En anión. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Eso es lo que pasó. Bueno, como ustedes saben que cargas del mismo signo se repelen, ¿m? Entonces acá se genera cierta, si bien se incorpora el electrón, pero hay cierta repulsión interelectrónica y también con los electrones internos. Entonces, y además tengo más cantidad de electrones que de protones en el núcleo, en lugar de tener, acá tenía 17 electrones, acá tenía 17 electrones, pero acá ya tengo 18 electrones, ¿eh? Y acá sigo teniendo 17 protones. Entonces, ¿qué pasará con la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre esos electrones? ¿Va a ser mayor o menor en consecuencia? ¿Qué les Menor. parece? Menor. Entonces, ¿qué va a pasar con el tamaño? ¿Cómo va a ser? Mayor. ¿De quién? Del anión. Del anión. ¿Sí? Esa es la explicación por la que es más grande el radio del anión que la del átomo neutro. ¿M? Ahora les pregunto, ¿el cloro tendrá tendencia a formar cation? Ya hemos visto cómo es su distribución electrónica. ¿Tendrá tendencia a formar cation? Teniendo 7 electrones en la última capa. Para que forme cation, ¿qué tendría que hacer? Perder estos. ¿Le resultará fácil? Y yo creo No. que diría No. que no. No, no. O sea, los elementos tienden a hacer lo que les resulta más fácil para estabilizarse. ¿Por qué? Porque lo que siempre buscan los elementos es estabilizarse. Y la forma de estabilizarse es completar el octeto. ¿Y de qué forma a él le resulta más fácil completar el octeto? Ganando uno. Si no, tiene que perder 7. Perder electrones para el cloro implicaría desestabilizarse. Y para poder estabilizarse tendría que perder 7 en total. Y eso es una hazaña, no puede. Entonces, el cloro, como la mayoría de los metales, tiene tendencia a ganar electrones, porque los metales suelen tener muchos electrones en la última capa. Eso le suele pasar a a los no metales, como el cloro, que es un no metal, tienen muchos electrones en la última capa y entonces tienen tendencia más bien a ganar electrones para transformarse en aniones, mientras que los metales, como hicimos del caso del litio, nosotros hicimos para el litio, formamos el catión, hemos visto que tienen poquitos electrones. Fíjense, todos estos que son del grupo de los metales alcalinos tienen un solo electrón en la capa de valencia, ven, 2s1, 3s1, 4s1. Estos también son metales, 3s2, 2s2, 4s2, tienen pocos electrones. Y para completar el octeto tendrían que ganar, este tendría que ganar 7 electrones. No, no les resulta práctico ganar. Este tendría que ganar 6 electrones para completar el octeto. No puede. ¿M? No puedes mucho. Entonces, a ellos les resulta más fácil perder electrones a a los metales, ¿sí? Y a los no metales les resulta más fácil ganar electrones. En resumen, los metales tienen pocos electrones en su capa
externa. Entonces, para completar octeto, ¿y para qué completan octeto? Para estabilizarse. ¿Qué hacen? ¿Qué podríamos decir que hacen? Ceden electrones. Ceden electrones. ¿Y se transforman en qué? Cationes. Se transforman en cationes. ¿Sí? Y bueno, ¿qué podríamos decir para no metales? Tienen, suelen tener muchos, Muchos electrones. bien, en su capa externa. Para completar octeto, ¿qué hacen entonces? Si tienen muchos, pero no llegan al octeto, ¿qué hacen? Ganan electrones. ¿Y al ganar en qué se transforman? En Aniones. aniones. Se transforman en aniones. Y esa es la tendencia general. Los metales, si ceden electrones, se transforman en cationes. Y los no metales, si ganan electrones, en aniones. Esa es la tendencia. ¿M? Entonces, esta propiedad que tienen los metales de ceder electrones eh, recibe el nombre de una propiedad periódica de la que vamos a hablar, que justamente es una característica propia de los metales. Suelen ser dadores de electrones y en cambio los no metales suelen ser más bien eh, aceptores de electrones. Ellos suelen ganarlos. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa si tiene una cantidad de electrones término medio? Sí hay elementos que tienen una cantidad intermedia de electrones que no tienen ni muchos ni pocos. Bueno, eso forman enlace covalente. Esos elementos le da lo mismo ganar que perder. Entonces ellos como que no les conviene ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué hacen? Comparten. Comparten sus electrones y completan el octeto. Pero ya forman otro tipo de enlace. Bien, esto todo lo hemos hablado para llegar a la conclusión que si yo tengo entonces un átomo X, su, su radio de ese átomo X, cuando está como átomo neutro, va a ser mayor que el radio de ese átomo cuando está como catión. El catión siempre es más chiquito que el átomo neutro. Pero si ese átomo forma anión, su anión siempre va a tener un radio más grande. Sí, que es lo que está escrito acá. Siempre el radio del anión es más grande que el radio del átomo neutro y el radio del átomo neutro es más grande que el radio del catión, por lo que acabamos de ver. Acá está representado para el caso del litio con valores de su radio en Armstrong. Este es el valor del litio como átomo neutro y este es el valor del radio del catión litio como catión. Bueno, litio como catión. Ven que es mucho más chiquito. En el caso del flúor, como es un no metal, forma anión. Su anión es más grande. Ahí están las medidas. Al ganar electrones se transforma el flúor en anión y tiene un radio más grande. Bueno, ¿cómo podemos ver la variación de los radios de los cationes y aniones que forman los elementos que están en la tabla periódica? Por ejemplo, acá tenemos el grupo 1, grupo 2 de la tabla periódica, que son metales. Nosotros sabemos que los metales, recién acabamos de ver que ellos no forman, no tienen tendencia a formar aniones, ellos tienen tendencia a formar cationes. Entonces, por eso acá están representadas las bolitas azules, que en color azul se han representado los cationes y en color, ese color medio rosado, naranja, son los aniones y algunos son cationes también. Bueno, pero fíjense para el caso de estos metales alcalinos y alcalinos tello, ellos solamente forman cationes porque son metales. Ellos son metales, entonces forman cationes. Em, a medida que vaya hacia abajo en un grupo, si todos han formado cationes, el tamaño tiene la misma variación que el radio atómico. ¿Por qué?
Si bien el catión es más chiquito que el átomo neutro, pero como el átomo neutro ya era más chiquito que el átomo neutro del otro elemento, esa tendencia se mantiene. Es decir, el átomo neutro sodio ya era más grande que el átomo neutro litio. Entonces, si los dos se transforman en catión, se sigue manteniendo esa relación. Entonces, el catión litio más uno es más pequeño que el catión sodio más uno y así sucesivamente. Se mantiene la tendencia. Ahora, eso en un grupo. ¿Qué pasa si vemos qué pasa con el tamaño de los cationes en un periodo? Tomemos este periodo. ¿Sí? Sodio, magnesio y aluminio están en un mismo periodo. Y ahí tenemos catión, sodio más 1, magnesio más 2, aluminio más 3. Acá se nota porque podemos darnos cuenta porque cada vez es más chiquito. Miren las cargas. Eh, Sodio forma catión sodio más 1, magnesio más 2, aluminio más 3. Este ha perdido un electrón, este ha perdido 2, este ha perdido 3 electrones. En general, cuanto más electrones pierde un átomo, más pequeño es. Y además, ellos se encuentran en esa posición en la tabla periódica. Y el radio atómico también iba disminuyendo a medida que me movía en este sentido. Era menor. Entonces, la tendencia del radio atómico se mantiene en el radio iónico. O sea, si hacia acá disminuía el tamaño del radio atómico, el del radio iónico también se mantiene, también es más chiquito. ¿Sí? Lo mismo pasa con los radios de los aniones. Por ejemplo, acá estos dos son elementos del grupo de los halógenos y acá tengo el grupo del oxígeno, ¿eh? Que son no metales. Estos están del lado de los no metales en la tabla periódica y también guardan la misma relación de variación que el radio atómico. Hacia abajo, si yo formo siempre el mismo anión, -1, -1, -1, -1, hacia abajo aumenta el radio atómico y hacia la derecha disminuye el radio atómico y también el radio iónico. ¿Mm? Es decir, se sigue manteniendo la tendencia del radio atómico en el radio iónico, hablando siempre de los mismos iones, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. bueno, acá esto otro que tienen ahí en la pantalla, después lo leen, esto ya lo he explicado, esto estaba puesto allí para explicar el efecto pantalla. Esas flechas están representando las fuerzas de repulsión entre los electrones, las flechas rojas y las flechas azules están representando la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón más externo. Bueno, eso era simplemente para explicar el efecto pantalla y para hablar del Z efectivo que ya les expliqué. ¿Sí? Bueno, veamos a ver qué ejercicio podemos hacer con esto. Ujú. Sí, podemos avanzar. Vamos al punto 4. A ver, y participen, ¿eh? Dice, un elemento tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, ahí no es ese, ahí es 2, después te corrijan, ahí va un 2, sí, a ver, con negro mejor, un 2. 2p6, 3s2, 3p6, 5s1. Analice si las siguientes afirmaciones son correctas o no. Su número atómico es 19. Hay que decir si es correcto o no. Sí, es correcto. Bien, ¿qué hay que hacer para responder si es correcto o no? Hay que, Contar la cantidad de electrones. bien, hay que sumar esto. La cantidad de electrones son estas especies de exponentes que nosotros tenemos ahí en la configuración electrónica, que no son exponentes, sino que son numeritos que me dicen cuántos electrones hemos colocado en cada orbital. Acá tenemos 4, 10, 12, 18, 19. Da 19.
O sea que sí, su número atómico sería 19, siempre y cuando esto sea un átomo neutro, ¿sí? Si acá me dirían que es un ion, eso ya no podríamos afirmar. Bueno, el átomo se encuentra en su estado fundamental, ¿correcto o no? Miren la Sí, correcto. configuración. Mm, Ah, mírenla no, no. bien. Mm, ¿Qué sería? ¿Cuál sería su estado? ¿Es fundamental o prohibido o excitado? Excitado. Excitado. Excitado, o sea, esto no es excitado, porque está en el 5s1, ese electrón. ¿En qué orbital tendría que haber estado? Nivel 4. En el En el 4. Sí. Bien, tendría que haber sido 4s1, ¿sí? Entonces eso me está dando la pauta que está excitado. Bien. C, el átomo se encuentra en su estado excitado. Bueno, ¿qué pongo acá? Correcto. Ese es correcto. Tenemos que ir diciendo si son correctas o no. El D, el elemento pertenece a los metales alcalinos. Sí, porque en el grupo que indica su nivel energético, o sea, su periodo es el 4 y tiene un solo electrón, entonces es el primer grupo y el primer grupo es el alcalino. Bien, muy bien. Porque se acuerdan que les decía que la capa más externa nos decía cuántos electrones teníamos y que la cantidad de electrones coincidía con el número de grupos. Bueno, este está en el periodo 4 y tiene un solo electrón. Y si nos fijamos, vamos acá, vamos a la tabla. Fíjense en los del grupo 1, si vemos la configuración electrónica. Grupo 1, todos terminan en S1, 2s1, 3s1, 4s1, grupo 1. Acá, berilio, termina en 2s2, magnesio, 3s2, calcio, 4s2 y pertenece al grupo 2, ¿sí? Entonces, la cantidad de electrones que yo tengo en la capa más externa, la capa de valencia, la que participa en la formación de los enlaces, me da el número de grupo. Entonces, en este caso, yo tengo que hacer de cuenta que acá estaría viendo que en lugar de que esté acá, ese electrón tendría que estar acá en el 4s1. Este numerito, la capa más externa, el período. Recuerden que eso me daba el período. Y la cantidad de electrones que yo tengo en esa capa más externa me dice el grupo. Entonces, este es del grupo 1, que también se llama alcalinos. Entonces, esta es correcta. Esta era correcta, esta no, esta sí y esa sí. F, el elemento pertenece al quinto periodo de la tabla periódica. ¿Correcto o incorrecto? Falso. Ujú. Esto es incorrecto porque acá hemos visto que está excitado. En realidad tendría que estar en el 4s1, o sea que es del periodo 4. ¿Sí? Es periodo 4, no 5. Entonces ese es incorrecto. ¿Se entendió? Ya vamos a hacer más de grupos y periodos, ¿sí? Para identificar. Hagamos esto. Dice punto 5. Ordene las siguientes especies en orden de tamaño creciente. Bueno, suponiendo que cloro podría formar cation y anión, todo. ¿Cuál sería el orden? Orden de tamaño, o sea, radio. Me están pidiendo que ponga, por ejemplo, tamaño creciente, que hacia acá aumenta el radio. ¿A quién pongo primero acá? ¿Quién es el más grande de estos tres? El anión cloro. El anión cloruro se dice. Anión cloruro. ¿Quién seguiría? ¿Quién es el más chiquito? El El catión cation cloro. cloro. Y quien va al medio, entonces, el término medio es el neutro. ¿Sí? Ahora, entre estos dos, tengo dos aniones de oxígeno. Uno que ganó un electrón y el otro que ganó dos electrones. ¿Cuál tiene mayor tamaño? El más negativo. ¿A cuál? ¿El que ganó una o dos cargas? ¿Cuál es más El, grande? el No que ganó menos dos dos. caras.
este. Siempre para un mismo elemento, el que ganó más electrones es el más grande. ¿Sí? Ahora tenemos estos. Tengo átomo neutro hierro, hierro más 2, hierro más 3. Ojo acá. Tengo que poner el más grande primero. ¿Cuál es el más Neutro. grande? El Neutro. neutro. ¿Cuál seguiría en Neutro. tamaño? Más 2. El más 2. Mm, Cuanto más electrones pierde, más chiquito se hace. Entonces el que perdió más electrones, hierro más 3, es más pequeñito. ¿M? Porque al perder más electrones, el núcleo lo atrae más fuerte y se hace más pequeñito, porque hay menos electrones. Se pone más fuerte el núcleo. ¿M? Ese sería el orden. Bueno, vamos al punto 6. Punto 6. Tenemos los aniones. Nitrógeno 3 menos, o sea, que ganó 3 electrones. Oxígeno, que ganó 2 electrones. Y flúor, que ganó 1 electrón. Dice son isoelectrónicos con el neón. ¿Qué significa eso? A ver si se acuerdan. Ya les había dicho, pero si son isoelectrónicos, ¿qué significan? Que tienen la misma configuración electrónica a pesar de que sean diferentes elementos. Exacto. ¿Cuántos electrones tienen entonces si dice que son isoelectrónicos con el neón? ¿Cuántos electrones tienen todos ellos? 18. El neón, ¿cuántos electrones tiene? Ojo, miren la tabla periódica. ¿Cuántos electrones tiene el neón? 10. 10. Si el neón tiene 10 y son isoelectrónicos con el neón, quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones que el neón. El neón, ujú. vamos a ver la tabla. Neón, ahí está, miren. 10. ¿Ven? 10. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos tienen la misma configuración que el neón. Podríamos hacerla cada uno y demostrar que todos tienen la misma configuración que el neón. ¿M? O podemos escribirlas directamente. Pero saquemos los números atómicos de cada uno de ellos. Nitrógeno, oxígeno y flúor. Vamos a ver. Nitrógeno, Z, 7. Oxígeno, 8. Flúor, 9. 7, 8, 9. Ya sabemos. Bueno, vamos entonces. Este tiene, dice, nitrógeno, 3 menos. Z igual a 7. Oxígeno, 2 menos. Queremos la configuración. Este tiene Z igual a 8. Y flúor, 1 menos. Tiene Z igual a 9. ¿Cuántos electrones tiene que colocar en la configuración electrónica el nitrógeno? Si tiene esa carga, 7. y como tiene carga 3 menos, ¿cuántos electrones tiene que colocar? 10. 10. 10. Entonces tiene 1s2, 2s2, 2p, 6. Y ya colocó 10. Vamos al oxígeno. Él normalmente tiene 8 electrones, pero tiene una carga menos 2. ¿Cuántos electrones tiene que colocar entonces? 10 también. 10, porque ganó 2 más. Esa carga negativa me dice cuántos electrones ganó. Tenía 8, ganó 2, tiene 10. 1s2, 2s2, 2p6. Vamos al flúor. Él tiene Z igual a 9, pero como tiene esta carga menos 1, quiere decir que gana un electrón. También tengo que colocar 10 electrones. Entonces, tengo esa configuración. Estamos verificando que son isoelectrónicos con el neón, porque el neón tiene Z igual a 10. Bueno, dice, ordénelos según tamaño creciente. Si bien ellos tienen la misma configuración electrónica, ay, perdón, no tienen el mismo tamaño. ¿Por qué será? Tienen la misma cantidad de electrones, pero no tienen el mismo tamaño. Miren la cantidad de protones que ellos tienen, porque Z, recuerden que esto me dan los protones. Siempre me da la cantidad de protones en el núcleo. A ver, trabajando las neuronas.
Todos tienen la misma cantidad de electrones rodeando al núcleo, pero tienen núcleo con distinta cantidad de protones. ¿Por qué será la diferencia de tamaño entonces? Porque va a haber menos cargas positivas en el núcleo, es decir, lo va a atraer menos al electrón. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? A ver, voy a poner acá. Voy a poner radio de este anión, radio de este anión y el radio de este anión. ¿Cuál será el más chiquito? ¿Cuál será el más grande? Tal cual así lo escribió de forma decreciente. Pero ¿cuál sería el más chiquito? El que tiene Z igual a cuánto. El más A chiquito, 9. ojo. Bien. 9. Este que tiene Z igual a 9 tiene más protones. Este tiene 9 protones, atrayendo estos 10 electrones. Este tiene 8 protones, atrayendo 10 electrones. Y este tiene solo 7 protones. Entonces, este va a ser el más chiquito porque tiene más fuerza de atracción. Sería así. El más grande va a ser el que tiene el menor Z, porque tiene un núcleo menos cargado, o sea, tiene menos fuerza para atraer los 10 electrones. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. Bueno, nosotros lo hemos deducido simplemente comparando los números atómicos, porque sabemos que el número atómico me da la cantidad de protones que tengo en el núcleo. Y los protones son las cargas positivas que están atrayendo esos electrones. Y cuando hay menos protones en el núcleo, bueno, ese núcleo está menos potente para atraer los electrones, entonces el radio es más grande porque no lo puede atraer mucho a los electrones. Entonces, en base a eso lo hemos ordenado. Pero ahora yo les pregunto, de acuerdo a todo lo que hemos hablado en la clase, ¿esa es la carga real que tiene el núcleo para atraer esos electrones? no por el efecto pantalla. Muy bien, hay efecto pantalla. Entonces, eh, ellos tienen una carga igual a esa o menor en realidad para atraer los electrones. Menor. Menor por efecto pantalla. Bien. Bueno, entonces nosotros podemos ordenarlos considerando el Z estimativamente y el error que cometemos no existe, o sea, está bien ordenado, está bien, pero no podemos decir que este es el valor de la carga con la que estos núcleos van a traer a esos electrones porque esa no es la carga real, esa es una carga hipotética porque sabemos que hay efecto pantalla. Igual nos sirve para ordenar, lo hemos ordenado bien, está bien ordenado, lo podemos hacer. Pero si yo tuviera un ejercicio que diga con qué carga atrae realmente el núcleo a esos electrones, tendríamos que calcular el Z efectivo en cada caso y decirlo. En este ejercicio no me pide, sí, en el punto 6 no me pide, o sea, puedo hacerlo el problema así y ya está. Pero en el punto 7 sí, ahí ya me pide hilar más fino, me dice calcule la carga nuclear efectiva experimentada por el último electrón de potasio y de calcio, compare los resultados obtenidos y analice quién tendría la mayor primera energía de ionización y quién sería más grande. Bueno, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Para eso vamos acá a la guía del TPL del laboratorio. Allí tienen explicada la forma en que calculamos, aunque también creo que lo tenemos acá, pero se lo quería mostrar. Sí, acá está. Miren. ¿Cómo puedo calcular este Z efectivo? O sea, la carga nuclear efectiva. Lo puedo hacer usando lo que se conoce como reglas de Slater. ¿Cómo uso las reglas de Slater? Escribiendo la configuración electrónica del átomo. Escribo la configuración electrónica, la ordeno de manera adecuada y luego aplico las reglas que están resumidas en esta tablita para calcular lo que se llama una constante de apantallamiento que está denotada por esta letra, sigma. Entonces el Z efectivo se calcula restándole ese sigma
al número atómico. Al número atómico, o sea, la carga nuclear, el número atómico me da la carga del núcleo, o sea, la cantidad de protones. Le resto esa constante de apantallamiento que la calculo por las reglas de Slater y entonces tengo el Z efectivo, o sea, la carga nuclear real que va a ejercer el núcleo restándole el efecto pantalla. Entonces, en esta tablita están resumidas las reglas. Miren, dice, para eso yo tengo que tener en cuenta, si yo quiero, supongamos, tengo, este es mi núcleo, acá tengo n igual a 1, acá tengo n igual a 2. Acá tengo 2 electrones y acá tengo 1. Yo quiero calcular el Z efectivo para este electrón, o sea, qué carga, qué Z efectivo está ejerciendo el núcleo sobre este electrón, considerando el efecto pantalla. El Z efectivo considera el efecto pantalla. Entonces, ¿cómo calcula? Al Z le resta esa constante de apantallamiento y entonces me da la carga real con la que atrae el núcleo a este electrón. Pero me tiene que decir para quién estoy calculando el Z efectivo. El Z efectivo lo puedo calcular para este electrón, para otro que esté ahí, para este que esté acá. Puedo calcular el Z efectivo para cada uno de los electrones. En este caso me dice para el último. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Saber en qué orbital se encuentra el electrón para el cual quiero calcular el Z. Si el electrón se encuentra en un orbital ns o np, entonces multiplico por 0,35 a todos los electrones que se encuentran en el mismo nivel, menos a él. Y a los electrones que se encuentran en nivel anterior, lo multiplico por 0,85. Y a los que estén en un nivel anterior al anterior, los multiplico por 1. Sumo todo eso y eso me va a dar sigma. Si el electrón se encuentra, el electrón para el cual quiero calcular el Z efectivo se encuentra en un orbital D o F, entonces a los que están acompañándole a él en el orbital D o F los multiplico por 0,35. Y a todos los demás los voy a multiplicar por 1. Lo sumo a esos valores y calculo sigma. Y después le resto a Z sigma y calculo el Z efectivo. Ese sería el procedimiento para sacar el Z efectivo. Acá, en la guía de laboratorio, vamos a ver cómo se hace. Acá tienen 2 ejemplos hechos a propósito. Lo vamos a usar para explicarlo más rápido. Y entonces para ustedes va a quedar el ejercicio del seminario. Este va a quedar para ustedes calcular el Z efectivo del último electrón, del potasio y del calcio. Y en función de eso ustedes van a poder responder esto. ¿Quién sería el más grande? Nada más, porque el que tenga el Z efectivo más grande va a ser más pequeño, porque si el Z efectivo es más grande, ¿qué significa? Que la carga del núcleo es más grande, entonces ese va a traer más fuerte el electrón y lo va a hacer más pequeño. ¿Sí? Entonces, esta pregunta la pueden responder. Lo de la energía de ionización todavía no, porque no lo hemos visto. Pero esta pregunta, la segunda, ya la van a poder responder. Entonces, veamos cómo se calcula el Z efectivo. Acá tenemos 2 ejemplos. Lo voy a explicar a esos 2. Dice, determine sigma, o sea, la constante de apantallamiento, para el electrón 2p del nitrógeno. El nitrógeno tiene Z igual a 7. Entonces, ¿qué hacemos primero? Escribimos la configuración electrónica sabiendo que Z igual a 7 para nitrógeno. Me queda 1s2, 2s2, 2p, 3. ¿Sí? Ahí tengo 2, 4 y 3, 7 electrones. Como me piden que calcule para un electrón 2p, o sea, para alguno de estos 3, tengo que calcular el sigma. Entonces, el electrón para el cual yo quiero calcular está en un orbital 2p. Para resaltar dónde está el electrón, está pintado en negrita el orbital donde está el electrón cuyo sigma quiero calcular. Y los ordeno. Todo lo que está en el nivel donde está el electrón, que sería 2s2, 2p, 3, lo encierro entre paréntesis y digo, ese es el nivel n. Donde está el electrón cuyo sigma quiero calcular, eso es el nivel n. El anterior será n-1 y sería el 1s2. Eso es mi nivel n-1. Es importante identificar qué nivel es n, qué nivel es n-1, qué nivel es n-2 para saber cómo usar la tablita, porque la tablita me dice si está en el nivel n, por cuánto multiplico. Si está en el n-1, por cuánto multiplico.
Si está en el N-2, ¿por cuánto multiplico? Por eso es importante ordenar así. Entonces, en el nivel N tengo 5 electrones, sumo, tengo 5, pero para uno de ellos tengo que calcular el sigma. A ese no lo puedo contar. No se cuenta el electrón cuyo sigma se calcula. De estos 5 hay uno al que le estoy calculando. Entonces no tengo que decir que hay 5, tengo que decir que hay 4. Acá sí, en n-1 digo hay 2. Y aplico ahora sí las reglitas para calcular sigma, que es usando la tablita. Como el electrón se encuentra en un orbital p, entonces voy a la tablita. Si está en un orbital p o s, estoy en la primera línea de la tablita. Se multiplican los del nivel n por 0,35 y los electrones que están en el nivel n-1 por 0,85. Si habría un n-2, multiplicaría por 1. En este caso yo tengo n y n-1. Entonces lo que está en el nivel n multiplico por 0,35 y n-1 por 0,85. Veamos. En el nivel n tengo 5, pero no tengo que contar al que estoy calculando el signo, entonces tengo que decir tengo 4. A eso lo multiplico por 0,35. Por eso va 4 por 0,35 más los que están en n-1 se multiplican por 0,85. ¿Cuántos hay? Hay 2 electrones. Entonces, 2 por 0,85. Multiplico todo, hago toda la operación y me da 3,1. Eso vale sigma. Para sacar el Z efectivo, yo tengo que restarle al Z, que Z ya sabemos que vale 7, ese sigma que vale 3,1. Entonces me da 3,9 el Z efectivo. Fíjense en cuánto le disminuyó la carga nuclear. Es decir, que ese electrón está siendo atraído por el núcleo como si el núcleo tuviera 3,9 protones en lugar de tener 7. Eso me está diciendo ese resultado. Mire cuánto le disminuyó la fuerza la presencia de los electrones internos, ¿sí? En lugar de que el núcleo lo atraiga como si tuviera 7 protones, lo atrae como si tuviera 3,9 protones. Nada más. ¿Se entendió cómo se hace? Profe, disculpe, Sí, ¿podría volver a repasar la parte en la que dijo que no se calcula el electrón cuyo sigma se calcula? No entendí bien esa parte. claro. ¿A qué se Acá me refería con eso? dice, bien, dice, determine el sigma para un electrón 2p. Entonces escribo la configuración electrónica, yo sé entonces que tengo que hacerlo para alguno de estos 3 electrones, porque me pide que lo calcule para el electrón 2p. ¿Sí? Entonces, cuando ordeno la configuración para contar, yo digo, tengo que agrupar todos los que están en el mismo nivel, que sean N o S, S o P, perdón. Entonces agrupo esto, 2S y 2P, y cuento la cantidad total de electrones que tiene. 2 más 3, 5. En el nivel anterior, que sería el N-1, es 1S, tiene 2 electrones. En total, en el nivel N, o sea, en el nivel donde está el electrón cuyo sigma quiero calcular, porque acá está, tengo 5 electrones, pero no se cuenta el electrón para el que estoy calculando el sigma. A uno de estos 5 le estoy calculando el sigma. Entonces, en lugar de contar 5, tengo que decir hay 4. Por eso, para n considero 4. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bueno, acá pasa lo mismo. Mira, veamos el otro y ya pasamos, corremos la asistencia. En el segundo ejemplo, este me interesa que lo veamos porque este es un poquito diferente. Este otro caso. Dice, para el níquel, Z igual a 28. Z igual a 28. Que calcule el sigma para un electrón 3D. Entonces ya no estoy en esa fila de la tabla. Me voy acá. Es un electrón 3D, estoy acá, en la segunda fila, 3D. Entonces, estos son los coeficientes que tengo que usar. Tengo que identificar el nivel n, donde se encuentra el electrón 3D. Todo lo demás va a ser n igual a 1 o n igual a 2, ordenándolo según el número de nivel. Solamente los electrones D o F se multiplican por 0,35. Aunque estén en el mismo nivel, los demás, si son S o P, se multiplican por 1. Y los N-1 y N-2 se multiplican por 1. Entonces, este es diferente. Veamos cómo se hace. Escribimos la configuración completa del níquel.
Z igual a 28, queda así. ¿Sí? Ahora tengo que ordenarla. Hay que ordenar. Entonces, 1S tiene 2. Todos los del nivel 2 son estos. Entonces escribo entre paréntesis 2S y 2P. En total tengo 2 más 6, 8. Pongo 8. Voy al nivel 3. Tengo que ordenar todos los nivel 3. Entonces pongo 3S2, 3P6 y acá el 3 está puesto adelante. Lo voy a tener que mandar adelante porque los tengo que ordenar para aplicar Slater. Entonces pongo 3S, 3P, hay 8. Como tengo que calcular de un electrón 3D, lo pongo separado porque el 3D se multiplica por un número, por 0,35, pero si está en los S o P se multiplican por 1. Entonces, por eso los pongo separados, aunque sean del mismo nivel. 3S y 3P, 8. Y 3D, 8. El 4S es más externo, entonces lo coloco separado. 4S, 2. Ahí ya está ordenado. Ahora ya los nombro. Donde está el electrón cuyo sigma quiero calcular, eso es n. Este tiene un número cuántico más alto, entonces se va a hacer n más 1. Este tiene un número cuántico igual, entonces n también. Este tiene un número cuántico, una unidad inferior, entonces n menos 1. Este tiene un número cuántico, 2 unidades inferiores, entonces n menos 2. Ya he identificado los niveles. Entonces, acá está el electrón cuyo sigma quiero calcular. Este, que tiene un nivel mayor, no es un electrón interno. Entonces, no lo considero porque yo estoy calculando el efecto de apantallamiento, que lo producen los electrones internos, no los más externos. Entonces, estos electrones no cuentan porque no son internos. Esos no cuentan, entonces eso no los tengo en cuenta para aplicar Slater porque son externos. Desde acá para allá me interesan. Entonces, al electrón cuyo sigma le calculo, estoy calculando, no lo cuento. En 3D hay 8 electrones, entonces tendré que contar en lugar de 8, 7. 7 multiplico entonces por 0,35. Y a todos los demás se multiplica por 1. No importa que esté en N. Por ejemplo, acá 3S, 3P, hay 8, están en el nivel N, pero no son 3D. Entonces esos también se multiplican por 1. Todos los demás se multiplican por 1. En total hay 8 más 2. Entonces 18. Por eso que se multiplica 18 por 1. Hago toda la operación y da 20,45 el sigma. El Z efectivo se saca restándole al número atómico 28, esto es Z, menos el sigma, y da 7,55. Quiere decir entonces que esta es la carga real que está ejerciendo el núcleo sobre ese electrón 3D. Bueno, ¿se entendió? Este le dije que era un poquito diferente, ¿ven? ¿Se entendió? Todo está en hacer bien esto, ordenar bien. Por eso si aplicaba acá, iba a ser mal. Lo primero que hay que hacer es ordenar bien como se ordenó acá, para darse cuenta de cuáles no hay que tener en cuenta, como por ejemplo esto, porque tiene un número cuántico superior al del electrón cuyo sigma quiero calcular, entonces está fuera. No, todos los que están desde ese número cuántico para abajo se tienen en cuenta. Y hay que respetar luego los coeficientes por los que hay que multiplicar según la tablita. ¿Mm? Y nada más. Bueno, acá en el seminario dice, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a escribir la configuración electrónica del potasio y del calcio. Y para el último electrón que tiene, que bueno, estos son, este es un alcalino y un alcalino térreo, este termina en NS1 y este en NS2, ustedes van a tener que calcular el sigma y restarle al número atómico el sigma para calcular el Z efectivo. Acá van a tener un Z efectivo y acá van a tener un Z efectivo. En función de eso, ustedes van a poder decir quién será el más grande, o sea, qué electrón está soportando una carga de atracción más grande, va a ser más chiquito, obvio.
Entonces, en función de los valores de los z, ustedes van a poder decir cuál de ellos dos es más grande. ¿Mm? Y esta pregunta todavía no la van a poder responder, pero esta sí, estos cálculos ya los pueden hacer. ¿Está? Tarea para ustedes entonces, hacer esto. Para mañana, a ver, ustedes me dan los valores, ¿eh? Háganlo, ¿eh? Porque si no, después les va a costar más entender esto. ¿Eh? Ustedes ya tienen la guía de laboratorio, o sea que esto está en la página 15. Ahí tienen la tablita. Y también la tienen acá, pero ahí tienen el ejercicio, por lo menos para guiarse. La teoría que yo les voy a pasar, también tienen ahí en la tablita, con las reglas de Slater. ¿Mm? Bueno, paso ahora la asistencia. Recording stopped. Bueno, chicos, ahora que hay varios, repito, que por favor lean. Uy.